Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy entonces vamos a hablar de medicamentos que inducen toxicidad retinal, pues a raíz de una paciente que vimos en la consulta. Entonces, este va a ser más o menos el orden de la exposición. Inicialmente vamos a hablar del caso clínico de la paciente, después vamos a definir la toxicidad retinal. Vamos a hacer, pues dividirlo en unas clasificaciones, ya que el tema es pues bastante grande, pero vamos a hacer como pues algo de los más frecuente que podemos ver quizás, y finalmente las conclusiones. El caso clínico entonces es una paciente femenina de 58 años de edad. Ella consulta por referir disminución de su agudeza visual desde hace 4 meses aproximadamente. Ella como antecedente refiere que toma nitrofurantoína profiláctica para infecciones de vías urinarias a repetición, y la paciente hasta el momento de la consulta pues negaba mejoría de su agudeza visual. Se revisó la última consulta donde se determinó remitir, o sea, la paciente consultó con su disminución de la agudeza visual, se vio que estaba tomando nitrofurantoína, se describe en la historia que se ha visto maculopatía por el uso de esta, razón por la cual se remite a urología para cambiar el antibiótico. La paciente cuando consulta ya refiere que se le cambió el antibiótico a la fosfomicina, se le suspendió la nitrofurantoína. Sin embargo, ella no refiere mejoría hasta el momento de su agudeza visual. Entonces, como antecedentes patológicos, la paciente tiene infecciones de vías urinarias a repetición, toma sertralina y toma fosfomicina. En la consulta, entonces, la agudeza visual, esto fue ya después de haberle suspendido la nitrofurantoína, estaba 20-150, que mejoraba aproximadamente a 20-100, y ojo izquierdo 20-100, que aproximadamente mejoraba a 20-80. En la biomicroscopía, su bio anterior era normal, la presión estaba en 14 ambos ojos normal, y el fondo de ojo sí se le veía una mácula engrosada como alteración en el fondo de ojo, pues como hallazgo positivo. En esta consulta ella traía una OCT de mácula solamente del ojo izquierdo, que se había solicitado en la consulta previa, que mostraba pues unos hallazgos de edema macular sin ninguna otra alteración. Entonces, en este momento, pues la paciente se sospecha que tenga una maculopatía por medicamentos, ya que la paciente no refiere ninguna otra enfermedad y no toma nada adicional. Lo único que llamó la atención en esta consulta sí fue el uso de la sertralina, que era como el otro medicamento que ella refiere que viene usando desde hace tiempo ya por un tema de ansiedad. Bueno, entonces entramos a la definición. Entonces, la toxicidad retiniana inducida por fármacos puede ocurrir por el uso de medicamentos sistémicos, ya sea sistémicos, intravítreos o tópicos. A pesar de la presencia de la barrera hematoocular, la retina pues es vulnerable a esos efectos tóxicos de los medicamentos sistémicos que pueden llegar a provocar una disfunción y una degeneración de la retina. En cuanto a la clasificación, entonces a grandes rasgos vamos a dividirlo entonces en la alteración del RPE y el complejo de fotorreceptores, la microvasculopatía y sus oclusiones, alteraciones en la capa de células ganglionares o como tal del nervio óptico, alteraciones maculares, fármacos que causan retinopatía cristalina y fármacos que pueden causar uveitis. Bueno, iniciando con la alteración entonces del RPI al complejo de fotorreceptores, pues recordando que el EPR y la membrana de Bruxo pueden hacer parte de la membrana hematorretiniana externa, y pues ya que los medicamentos logren atravesar esta barrera hematorretiniana, pues van a ocasionar ciertas alteraciones en los pacientes. Entonces, la manifestación más común es la lesión de la retina y del EPR, que es una maculopatía pigmentaria, que es lo que vamos a ver en estos pacientes. Iniciamos con la cloroquina o la hidroxicloroquina. Este medicamento se une a la melanina del EPR y el tejido uveal, y estas interfieren en su función metabólica. Entonces, se ha descrito, aunque no es claro actualmente el mecanismo, que se puede dar por inhibición del reciclaje del retinol o una interrupción de la función lisosomal.
Este es usado o se utilizaba para malaria o como profiláctico, amebiasis, artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico. Este puede tener una presentación totalmente asintomática, por eso se le debe hacer seguimiento al paciente. Los pacientes pueden referir escotomas paracentrales bilaterales, disminución de su agudeza visual, metamorfopsias por la alteración macular o fotofobia. En cuanto a los hallazgos, podemos ver que hay una pérdida de reflejo foveal inicialmente, ese es como el signo principal. La mácula puede tener signo de ojo de buey o bullseye, que se refiere en la literatura. Pueden haber anomalías pigmentarias periféricas, palidez del disco óptico, atenuación de los vasos y finalmente puede llevar a espículas óseas, que ya sería como la parte terminal de la parte tóxica. Entonces, en cuanto a los paraclínicos, se pueden utilizar varios paraclínicos. El campo visual, podemos ver escotomas paracentrales bilaterales. En el OCT podemos ver una atrofia de la capa nuclear externa, una pérdida de la zona elipsoide, que lo vemos como signo de platillo volante. En la angiografía fluoresceínica podemos ver defectos en pantalla y cambios pigmentarios. También podemos ver una hipofluorescencia perifoveal con un anillo hiperfluorescente y en electroretinograma multifocal podemos ver formas de ondas paracentrales reducidas. Entonces aquí está en la imagen superior, podemos ver el signo característico, que es el signo de ojo de buey, donde la área foveolar está hiperpigmentada, rodeada de una lesión hipopigmentada y posteriormente nuevamente un anillo hiperpigmentado. Y en el OCT podemos ver esa banda elipsoide en el segmento interno y este lo llaman como el signo de platillo volante. En esta imagen podemos ver nuevamente la alteración en el fondo de ojo y aquí podemos ver los campos visuales con sus escotomas centrales. En cuanto a las recomendaciones, entonces, usualmente para la hidroxicloroquina se maneja 5 miligramos por kilo del peso del paciente y la cloroquina a 2,3 miligramos del peso del paciente. Usualmente a estos pacientes se les hace seguimiento después de los 5 años de uso, asumiendo que no hayan otros factores de riesgo. Se le hace seguimiento también a la parte renal, a la tasa de filtración glomerular. Si hay uso concomitante del tamoxifeno, también hay una más probabilidad de que tenga maculopatía. Para hacerle seguimiento al paciente, entonces usualmente se le debe hacer un seguimiento al paciente desde el primer año de uso y esto pues obviamente depende de la dosis de que esté manejando el paciente y se hace seguimiento con campos visuales y OCT. Usualmente, como ya había mencionado previamente, se empieza después de los 5 años y antes en la presencia de factores de riesgo que pueda tener el paciente. Los exámenes que se pueden hacerle para seguimiento al paciente, entonces van a ser los campos visuales y el OCT. Otras pueden ser el electroretinograma multifocal y los que sí no se recomiendan, pues como seguimiento solamente normal, sin hacerle otros paraclínicos al paciente después de los 5 años, es solamente un fondo de ojos sin paraclínicos, angiografía fluoresceínica, el grid de Amsler que se le dice al paciente que lo puede hacer en casa, sin embargo, pues si el paciente ya viene a la consulta, pues se puede hacer, digamos, pero no es como para diagnosticar al paciente. Entonces, recordando que la cloroquina, los factores de riesgo es el paciente que use mayor de 460 gramos al día, con la hidroxicloroquina mayor de 1.000 gramos al día, esto es lo que se ha visto ahora. Mayores de 60 años tienen mayor factor de riesgo para hacer la maculopatía. El paciente que sea obeso, baja talla, que tenga antecedente de degeneración macular relacionada con la edad, que tenga enfermedad renal o hepática o que tenga el uso concomitante de tamoxifeno. Recordemos que estos son unos valores pues, que se han estudiado, sin embargo, hay pacientes que así tomando sus 400 miligramos al día pueden hacer la toxicidad, entonces es importante el seguimiento. Pasamos entonces a las fenotiacinas. Las fenotiacinas
son absorbidas por la melanina y el tejido uveal, llevando a un daño coriocapilar y a los fotorreceptores del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, la clorpromacina se ha visto que no tiene tanto efecto tóxico y la tiorizadina, perdón, sí tiene el efecto tóxico mayor porque se ha visto que la cadena de piperidina que tiene es mayormente absorbida. Entonces, para efectos tóxicos, entonces la clorpromacina debe ser una dosis de menor de 300 miligramos al día y la tiorizadina debe ser menor de 800 miligramos al día. Este medicamento es usado como antipsicótico para pacientes esquizofrénicos, maníaco-depresivos, con ansiedad o con hiperactividad. Resalto la hiperactividad porque también entonces podemos ver esto en pacientes, en niños que sufren de hiperactividad. Si refieren a algún cambio visual, pues es importante tener esto en cuenta. Los síntomas son entonces visión borrosa, discromatopsias, nictalopias y el paciente puede referir escotomas en el campo visual. En cuanto a los hallazgos, podemos pigmentario, atenuación vascular, retinopatía pigmentaria o atrofia óptica, ya en los casos ya bastante avanzados. En los paraclínicos, en el campo visual, podemos ver un escotoma central. En la geografía puede haber una alteración coriocapilar en las zonas de alteración de pigmentación y en el electroretinograma puede haber disminución de los potenciales oscilatorios marcados y pues esto ya se ve marcados en la enfermedad cuando está avanzada. La recuperación visual de estos pacientes es poco completa y puede continuar su progresión a pesar de suspender el tratamiento, que es importante decirle al paciente. Entonces, esta es la foto de fondo de ojo. Inicialmente, como he mencionado, en fases tempranas podemos ver un punteado de pigmento granular, puede ser normal o leve. Ya en las fases intermedias hay áreas circunscritas con pérdida del EPR desde el polo posterior a la periferia media. Y ya en la patología ya tardía, entonces podemos ver áreas de despigmentación generalizadas, placas hiperpigmentadas, atenuación vascular e incluso atrofia óptica. En cuanto a las recomendaciones, pues el riesgo de estos medicamentos como tal no depende de la cantidad o del tiempo, sino de la dosis diaria total que el paciente reciba. La toxicidad inferior usualmente por la tiorizadina son inferiores a 800 miligramos al día, aunque es rara, se han informado casos con dosis más bajas. Y de dosis más altas, la toxicidad es rápida incluso en semanas de estar tomando el medicamento. Independientemente de la dosis, los pacientes deben ser monitoreados regularmente y la toxicidad por clorpromacina es muy poco común, solo ocurre cuando se administran dosis mayores a, descrito en la literatura, mayor de 2.400 miligramos al día. Bueno, el pentosano polisulfato de sodio, entonces este medicamento no está claro el mecanismo de acción por el cual hace la toxicidad, es utilizado para el tratamiento de cistitis intersticial, razón por la cual se ve mayor en mujeres, que son las que más sufren de esta patología. Como síntomas está la visión borrosa, las metamorfopsias, nictalopia y escotomas paracentrales. Depósitos del epitelio pigmentario retinal, pueden haber depósitos viteliformes, una atrofia parchada del EPR paracentral y la describen como similar a una distrofia en patrón. En cuanto a los paraclínicos, la angiografía muestra un patrón de hiperfluorescencia moteado en el polo posterior, puede tener extensión peripapilar y ahí podemos ver las lesiones viteliformes. En cuanto a imágenes de reflectancia al infrarrojo, áreas puntiformes de hiperreflectancia, que es lo que marca la hiperpigmentación del paciente. En el OCT podemos ver excrescencias nodulares focales del EPR y una atrofia tardía del EPR. Y en el electroretinograma multifocal podemos ver una atenuación variable en las respuestas pues derivadas de los conos. Entonces aquí podemos ver esta imagen, que es la imagen de la angiografía. Podemos ver las regiones y las zonas de las alteraciones viteliformes y las regiones de hiper e hipopigmentación. Y este es también un caso de un paciente joven de 23 años con este fondo de ojo y estos hallazgos a los exámenes que se le hacen.
En cuanto a las recomendaciones, entonces el riesgo de toxicidad con este medicamento aumenta significativamente en pacientes expuestos a dosis de más de una de la Academia del 2019. La duración que cuando se vio esto, la duración en el momento fue entre los 15 y los 20 años y la dosis acumulada osciló entre 2.000 y 3.300. Pues que para referencia inicial que incluyan un OCT, pues estas imágenes de NIR y seguimiento anual, aunque no, perdón, es que el internet está fallando, aunque no se han publicado pautas del consenso para este medicamento. Pasamos entonces a los inhibidores MEK o los MK. Son agentes quimioterapéuticos que tratan el melanoma metastásico mediante la inhibición de la enzima. Los tipos entonces son el trametinib, el comimetinib, el birimetinib. Son usados para el tratamiento de cáncer metastásico. Los síntomas de los pacientes son visión borrosa, metamorfopsias y escotomas en los campos visuales. En cuanto a hallazgos, podemos ver desprendimiento de la retina seroso multifocal bilateral con al menos uno de los focos que involucre la fobia. Puede haber una disminución inducida del EPR con una posterior acumulación de líquido subretiniano. En cuanto a los paraclínicos, el OCT nos va a detallar la ubicación y la extensión de los desprendimientos serosos. Se describen como endomo, oruga, ondulado o dividido. No hay anomalías coroideas y no hay defectos focales del EPR y la angiografía no va a presentar fugas, que es una de las diferencias con la coroidopatía serosa central. Entonces, aquí como podemos ver la imagen en el fondo de ojo, pues en la imagen no se ve muy bien este fondo de ojo, pero ya cuando hacemos los exámenes sí podemos ver estas alteraciones a nivel retinal. En cuanto a las recomendaciones, entonces el inicio puede ocurrir días o semanas después del inicio de la terapia. Los síntomas pueden ser mínimos y el líquido suele resolverse espontáneamente. Y para los casos persistentes, la interrupción del fármaco generalmente conduce a una resolución completa de los síntomas del paciente y de los hallazgos a fondo de ojo. Vamos a pasar entonces a la microvasculopatía o las oclusiones. Entonces, varios agentes pueden causar daño a la vasculatura. Eh, Usualmente vamos entonces a ver afectados, por supuesto, los vasos y puede haber un estado de hipercoagulabilidad en estas patologías. Entonces, el interferón alfa 2A, que es un tipo de citoquina y modificador de la respuesta biológica, retiniana. Es utilizado en pacientes que tienen tratamientos para pacientes que tienen hepatitis C o para neoplasias. Los síntomas son, los pacientes pueden ser asintomáticos, pueden referir a una visión nublada, pueden tener escotomas en el campo visual y usualmente se presentan entre las 4 y 8 semanas de manejo. En cuanto a los hallazgos, podemos ver múltiples manchas algodonosas, hemorragias, oclusión venosa, oclusión arterial, neuropatías ópticas isquémica, ya cuando está bastante avanzado el proceso. En cuanto a los paraclínicos, la angiografía, podemos ver defectos en pantalla, zonas de isquemia, pérdida capilar, manchas algodonosas que bloquean la fluoresceína y el OCT nos va a ayudar a diagnosticar un edema macular en los casos sutiles. Entonces, este es el fondo de ojo de un paciente utilizando este medicamento. Podemos ver las manchas algodonosas, las hemorragias, la neovascularización. Y este es pues la angiografía, que podemos ver microaneurismas, la neovascularización y las áreas que no están perfundidas, en este caso mayor en el ojo derecho. El tratamiento incluye pues, suspender el manejo o modificación de la dosis, si definitivamente hay que continuar con este manejo, y inyecciones con anti-VEGF, en caso de que el paciente continúe con el manejo.
Bueno, la vancomicina, entonces hablamos específicamente de la vancomicina intracameral. Hay una que lo que hace este medicamento es inducir a una hipersensibilidad de tipo 4 que daña el endotelio vascular. El tratamiento es para, perdón, eso ahí quedó mal, el tratamiento es para eh, se utiliza como antibiótico para infecciones. Los síntomas entonces son la disminución súbita o progresiva de la agudeza visual, la visión borrosa o metamorfopsias. En cuanto a los hallazgos, entonces por una hemorragia intrarretiniana, una oclusión vascular o una isquemia retiniana. En cuanto a los paraclínicos, entonces podemos ver defectos en pantalla, zonas de isquemia, ya me están escuchando, defectos en pantalla, zonas de isquemia, pérdida capilar y fuga de medio de contraste. Igual para lo del edema macular nos ayuda el OCT para ver si está o no presente. Entonces este es el fondo de ojo de este paciente. El tratamiento entonces incluye corticoesteroides en dosis alta, se puede dar medicación antiviral y inyecciones, incluso si pues ya es muy severa, entonces vitrectomía vía pars plana. En cuanto a los aminoglucósidos intravítreos, entonces van a ocasionar una obstrucción de la vasculatura retiniana por acumulación de granulocitos. Estos son la micacina y la gentamicina. Es utilizado como tratamiento antibiótico. El paciente puede tener una disminución de su agudeza visual súbita o progresiva, visión borrosa y metamorfopsias. Podemos encontrar hemorragias intrarretinianas, edema retiniano, manchas algodonosas, estrechamiento arteriolar o incluso un infarto retiniano severo. Y el OCT pues nos ayuda a valorar el edema retiniano agudo y podemos valorar también el adelgazamiento posterior. Entonces, esta es una retinografía de un paciente pues donde se aprecia la imagen de mancha rojo cereza y la angiografía en tiempos medios con una vasculitis oclusiva perimacular y la isquemia macular, que es lo que podemos encontrar en estos pacientes. Este paciente es un caso eh, que se le había hecho seguimiento, había tenido múltiples cirugías, estaba con 4 medicamentos y continuaba con la presión intraocular elevada. Entonces se decide hacer una trabeculectomía y lo que se le aplicó al paciente al finalizar la cirugía fue tauramicina subconjuntival. Y en el posoperatorio inmediato, el paciente presenta ya entonces la disminución de su agudeza visual y se valora, y estos son los hallazgos que se encuentran. Vamos a pasar entonces a la alteración de la capa de células ganglionares o en el nervio óptico. Entonces, vamos a hablar del sulfato de la quinina. La quinina es una amina básica y suele suministrarse en forma de sal. Es utilizado o era utilizado para calambres musculares nocturnos, pero de hecho ya no se utiliza para esta patología. Para piernas inquietas, resaltar, usualmente esto se manda en menores de edad o niños. También es utilizado como antipalúdico o para enfermedades autoinmunes como el lupus. Los síntomas entonces es la agudeza súbita o progresiva, visión borrosa y metamorfopsias igual. Los hallazgos entonces podemos ver una oclusión de la arteria central de la retina, la cerenza o la mancha roja y el engrosamiento de las células ganglionares. En cuanto a los paraclínicos, el OCT nos va a mostrar el engrosamiento de las capas de células ganglionares, el electroretinograma, vamos a ver una onda negativa, perdón, en campo completo, y las dosis de toxicidad se refieren a menor de 2 gramos, un valor seguro. El tóxico ya sería mayor de 4 gramos y definitivamente fatal, o ya que alteraría mucho, sería mayor de 8 gramos. El metanol es otro de las que nos puede generar alteraciones a nivel de nervio óptico. Pues es también conocido como el alcohol, es anticongelante, disolvente y también combustible. Los síntomas entonces es una disminución de la agudeza visual de forma súbita, nos puede generar también visión borrosa. Los hallazgos al fondo de ojo pues van a ser el edema del nervio óptico, podemos ver edema macular,
atrofia del nervio óptico o pérdida difusa de la capa de células ganglionares. Y el paraclínico, entonces el OCT, podemos ver un engrosamiento y una pérdida de la capa de las células ganglionares. Esto es una de las, pues un fondo de ojo de un posible hallazgo de una intoxicación por metanol. Pasamos entonces ahora a las alteraciones maculares, iniciando con el sildenafil. Entonces, recordemos que este inhibe la FD6 en los segmentos externos de los conos y bastones. Esto, a su vez, produce un aumento del GMP cíclico retiniano de forma prolongada, dañando los fotorreceptores. Hay un aumento de flujo sanguíneo en la circulación, también ocasiona un aumento de flujo sanguíneo en la circulación retrovulvar y coroidea. Entonces, los tipos pueden ser el Viagra, el Ragul, el Flexión o el Disarcil. Es utilizado como tratamiento para la disfunción eréctil. Los síntomas: el paciente puede referir un tinte azul transitorio en su visión, visión borrosa o visión de mancha roja. Los hallazgos: podemos ver un desprendimiento macular seroso debido a la dilatación de la vasculatura. Y en cuanto a los paraclínicos, el OCT, podemos ver un desprendimiento macular seroso o hemorragia. Y en el electroretinograma temporalmente puede estar anormal por un retraso del tiempo de la onda B. Y dependiendo de la alteración, pues la visión retorna a su normalidad. Entonces, este es un paciente de 60 años que consultó por ver una mancha roja. Refiere que horas antes había ingerido el sildenafil. La primera imagen es lo que se encuentra en el cuadro agudo el mismo día que el paciente toma el medicamento. En este caso, este paciente se decide no pues, dejar el paciente quieto, solamente observarlo. La segunda imagen que estamos acá arriba a la derecha es el seguimiento del paciente a las 12 semanas. Ya vemos que hay una absorción de la hemorragia y fibrina en la región central. Y la imagen de abajo ya muestra al paciente a las 20 semanas con la resolución. Sin embargo, ahí en el reporte de casos sí mencionan que tiene un pseudoagujero macular. Entonces, pues igual aquí depende o no, pues primero de la manifestación que tenga el paciente y ya está pues a criterio médico si se hace seguimiento o tratamiento como tal. El latanoprost es uno de los medicamentos que genera alteraciones maculares. Recordemos que es un análogo de prostaglandinas. Está en el mercado como Latanox, Kairos o GAP. Es utilizado como tratamiento para disminuir la presión intraocular. El paciente puede referir disminución de su agudeza visual o visión borrosa. Se pueden encontrar edema o engrosamiento macular. Los paraclínicos en la angiografía, podemos ver lesiones hiperfluorescentes, puntiformes perifoveolares, podemos ver fugas en patrón petaloide en la fase tardía y tinción del disco óptico tardío de igual manera. Y los efectos adversos del medicamento como tal, pues para tener en óptica, la hiperemia con los cambios de dimensión del iris, además edema macular que puede generar este medicamento. Los agentes antimicrotúbulos. Bueno, los agentes antimicrotúbulos entonces son utilizados para tratar tumores malignos, principalmente en cáncer de mama, pulmón, ovario y cabeza. Los tipos entonces puede ser el plaquitaxel o el docetaxel. Son utilizados como tratamiento pues para el cáncer. Los síntomas, entonces, el paciente va a disminuir una disminución de la agudeza visual bilateral y visión borrosa. Igual manera, podemos encontrar un engrosamiento macular. Los paraclínicos, entonces, en el OCT podemos ver espacios de líquido intrarretiniano con espacios quísticos parafoveolares. El campo visual podemos ver escotomas centrales y en la angiografía podemos ver un llenado normal de la vasculatura y retiniana sin evidencia de fuga. En este caso, si hay una intoxicación, el medicamento se debe suspender o acomodar la dosis, si no es posible suspender el manejo.
Entonces aquí podemos ver los quistes subretinales, en los defectos en el campo visual y la angiografía fluoresceínica sin alteraciones. Bueno, pasamos a la sertralina. Entonces, recordando el caso inicial de la paciente, recordemos que la paciente inicialmente se estaba sospechando intoxicación por nitrofurantoína, se suspendió y en la segunda consulta la paciente refiere que estaba tomando la sertralina. Entonces, en este momento se sospechó también intoxicación por sertralina. Entonces, la sertralina afecta adversamente la función del EPR macular por los receptores de serotonina que se encuentran en esta parte anatómica. Los tipos entonces son la sertralina, la fluoxetina como tal los inhibidores de la recaptación de serotonina. Es utilizado como antidepresivo para desorden obsesivo compulsivo, la bulimia, trastorno de pánico y trastorno disfórico premenstrual. Los síntomas de la paciente pueden ser visión borrosa, metamorfopsias o disminución de la agudeza visual. Podemos encontrar un edema macular o un engrosamiento macular. Los paraclínicos, entonces, en el OCT podemos ver elevaciones del epitelio pigmentario con depósitos, podemos ver desprendimientos del epitelio pigmentario y engrosamiento de la coroides. Esto se ha descrito en los pocos casos que se han reportado, que ya los vamos a ver. Dependiendo de la alteración, pues al retirarse el medicamento, la visión puede o no retornar a la normalidad. Entonces, aunque la sertralina pues se introdujo en el mercado desde el 1991, posterior a esto se reportó pues el primer caso que fue en el 2001 de una mujer de 58 años que desarrolló deterioro de su agudeza visual, ausente de visión de color y con escotoma central después de 4 meses de tratamiento con sertralina y estaba tomando 50 miligramos al día. Después de suspender el antidepresivo, refieren que la maculopatía se resolvió, pero la agudeza visual siguió siendo subóptima durante los siguientes 20 meses de seguimiento. Entonces, esta es la imagen, la geografía de esta paciente de 58 años que se reportó en el 2001. Entonces, podemos ver pues, las áreas de satélite del pigmento retinal, pues con la pérdida del EPR que es más evidente aquí en la angiografía. Y este es el examen posterior a 6 meses de haber cesado la toma de la sertralina. Entonces podemos ver que sí, pues evidentemente hubo una mejoría, sin embargo, como refiere en la historia, no hubo mejoría de su agudeza visual. Este es el otro reporte de caso que hay, donde reportan un paciente de 23 años que rápidamente desarrolló la maculopatía asociado también a visión borrosa después de la iniciación de sertralina. El tratamiento fue parado para el paciente, pues se suspendió en el paciente y el paciente mejoró, indicó pues mejoría de su agudeza visual y de sus síntomas oculares. Entonces, lo que podemos ver en la imagen, pues es una región de hiperfluorescencia concomitante pues con la hipofluorescencia. En las imágenes inferiores en el OCT podemos ver un engrosamiento del EPR y defectos del segmento externo. Este paciente refirió mejoría, pues en el momento que se vio, sin embargo no se le hizo seguimiento prolongado, entonces no se pudo diagnosticar bien el tema de la agudeza visual, si en realidad fue significativamente mejorando al suspender el tratamiento. Y este es el tercer caso que se describió, que es el edema macular cistoide bilateral, subdiagnosticado y pues se diagnosticó como una pars planitis en un paciente que estaba en tratamiento con sertralina. Esa es una paciente de 78 años, una mujer que estaba pues en tratamiento con la sertralina. Ella se le sospechó una uveitis intermedia y se inició tratamiento con corticosteroides. Sin embargo, los exámenes indicaron que no era nada de inflamación. En ese momento se encontró pues su hallazgo macular bilateral y pues se diagnosticó su toxicidad por sertralina.
Entonces, estas son las imágenes del estudio que se le hizo al paciente. Entonces, podemos ver el líquido subretiniano con la elevación del EPR y pues espacios cistoides intrarretinianos. La imagen de la E y la F, que son las últimas dos imágenes, es el seguimiento de la paciente después de suspender el medicamento, que ya vemos que hay una resolución, a pesar de que en el ojo izquierdo todavía se encuentran perdón. Bueno, vamos a pasar ahora a los fármacos que causan retinopatía cristalina. Entonces, el talco o talc, como se dice en inglés, es una obstrucción de la vasculatura de las arteriolas terminales de la retina. Es usado por drogadictos que trituran los medicamentos orales que contienen talco como relleno inerte y lo aplican de forma endovenosa. En cuanto a los síntomas, el paciente puede tener una disminución súbita o progresiva, la visión va a ser borrosa y puede referir metamorfopsias. Podemos ver cristales ubicados en las arteriolas terminales, una retinopatía isquémica, microaneurismas, manchas algodonosas, asas venosas y neovascularización. El OCT nos va a mostrar áreas focales altamente reflectantes en la retina interna. Entonces, esta es la imagen del fondo de ojo del paciente. Entonces, podemos ver los cristales ubicados en las arteriolas terminales y la alteración y pues la hiperreflectividad de estos cristales en el OCT. El tamoxifeno, entonces son depósitos, pues lo vamos a encontrar como depósitos cristalinos internos de la retina. Es un agente antiestrogénico, como se ha utilizado como tratamiento para cáncer. Puede haber una disminución de la agudeza visual progresiva. El paciente puede referir discromatopsias, metamorfopsias y visión borrosa. En cuanto a los hallazgos, pues los depósitos cristalinos, podemos encontrar edema macular o cambios pigmentarios. En el OCT podemos ver lesiones puntiformes, hiperreflectantes en la retina interna o el quiste foveal, tinción tardía en la mácula en la angiografía y en el electroretinograma podemos ver amplitudes de ondas A y B fotópicas y escotópicas disminuidas. La toxicidad se describe después de los 2 a 3 años, sin embargo recordemos, pues dependiendo de la dosis que esté recibiendo el medicamento, una dosis alta es considerada por encima de 60 a 100 miligramos por día y los pacientes con un índice de masa corporal alto y asociado a una dislipidemia van a tener mayor probabilidad de hacer la toxicidad. Entonces, este es el fondo de ojo, como podemos ver los quistes, la función retinal y el edema pueden mejorar después de suspender el fármaco, sin embargo los depósitos cristalinos van a permanecer. El edema macular puede tratarse con terapia anti-VEGF, intravítrea, corticosteroides intravítreos o inhibidores de la anhidrasa carbónica oral. La cantaxina es otro de los medicamentos que pueden ocasionar la retinopatía cristalina. Es un carotinoide natural. Inicialmente fue utilizado para tinción de telas y posteriormente se vio su uso médico. Se puede usar como colorante de alimentos. Se utiliza para el tratamiento de vitiligo, trastornos de la fotosensibilidad y también como bronceador. Los pacientes usualmente son asintomáticos y como hallazgos podemos ver depósitos en forma de anillo de cristales de color amarillo o anaranjado en el fondo de ojo. En el OCT podemos ver las lesiones puntiformes hiperreflectantes y de toxicidad hablamos de una dosis mayor a 19 gramos por día con una toma mayor de 2 años. Entonces, esta es la fondo de ojo. Podemos ver los depósitos, incluso no solamente pues, perimaculares, sino que también se pueden ver en periferia, que es importante porque las otras no, usualmente no las encontramos en periferia. Con la interrupción del tratamiento, pues estos cristales pueden aclararse lentamente, pero se ha descrito que se tardan hasta 20 años en aclarar. Y la nitrofurantoína, entonces nuevamente pues nos devolvemos al caso recordando la paciente que se le había sospechado toxicidad por la nitrofurantoína, entonces podemos ver unos depósitos cristalinos brillantes intrarretinianos superficiales y profundos. Pues está la nitrofurantoína, la furadantina y la microdantina, es utilizado como
de vía urinaria a repetición. Los pacientes refieren disminución de su agudeza visual. Los pacientes refieren disminución de su agudeza visual. En cuanto a los hallazgos, pues estos depósitos cristalinos intrarretinianos y el OCT pues nos va a mostrar la ubicación de estos cristales. No no describían alteraciones maculares, sí describían, eran estos depósitos cristalinos brillantes que la paciente no tenía pues al examen ocular. Bueno, y ya rápidamente, entonces, para los fármacos que causan uveitis, los vamos a mencionar rápidamente. Entonces, los inhibidores del punto de control, entonces, es una inmunoterapia contra el cáncer. Está el ipilimumab, el pembrolizumab y el nivolumab. Estos pueden generar ojo seco y miopatía ocular, como la miastenia gravis, y nos pueden ocasionar una uveitis posterior, una panuveitis, una vasculitis retiniana o desprendimientos serosos, y el tratamiento es con corticosteroides y suspender el medicamento si es posible. Los inhibidores BRAF, entonces, estos son utilizados como el tratamiento de melanoma cutáneo metastásico. Pueden ocasionar panuveitis o hallazgos similares al BKH, y el tratamiento, entonces, son corticosteroides, de igual manera suspender el tratamiento. La rifautina es el tratamiento de Mycobacterium avium. A dosis altas es considerado mayor de 300 a 400 miligramos días. Las manifestaciones se pueden presentar entre las 2 a 14 semanas de uso. Esta simula una endoftalmitis infecciosa, y el fluconazol y la claritomicina potencian su toxicidad. Entonces, si se están utilizando como tratamiento concomitante, que usualmente se utiliza la claritromicina para este tipo de patologías, se debe tener en cuenta. El tratamiento es el ajuste de la dosis, suspender el medicamento o con corticosteroides. Y el cidofovir es el tratamiento de retinitis por citomegalovirus. Si el paciente tiene recuentos CD4, lo que se busca es y el tratamiento es con corticosteroides tópicos o cicloplégicos. Bueno, entonces este es un cuadro de resumen. Hay bastantes medicamentos que se han descrito, pues, pero nuevamente como retomando los principales, que pues es la alteración del EPR, daño vascular, edema macular, retinopatía cristalina y uveitis. También hay medicamentos que son pues misceláneos, que también pueden generar estas alteraciones, y pues como ya los mencionamos, esta tablita es como el resumen. Entonces, en cuanto a las conclusiones, refiriéndome al caso clínico, pues es importante saber los antecedentes de los pacientes, muy importante preguntar el medicamento. Por ejemplo, en esta paciente, pues la primera vez solamente se enfocaron, digamos que en la nitrofurantoína, y porque no era lo único del medicamento que está tomando crónicamente que podía generarle esto. Sin embargo, pues no está descrito el uso de la sertralina o de los otros medicamentos que tomaba la paciente, pues sí, solamente la parte urinaria. El seguimiento adecuado con los medicamentos instaurados, o sea, qué medicamentos está tomando el paciente, qué dosis, durante cuánto tiempo, si ya definitivamente la paciente se nos sale de lo usual y ya pensando en toxicidad por medicamentos. Se debe tener en cuenta que una vez se haga el diagnóstico, el paciente se debe orientar con el especialista adecuado, ya que casi siempre estos pacientes llegan formulados por otras especialidades, y explicarle la importancia de que debe acudir a esto, y comentarle al paciente que puede tener secuelas irreversibles, porque hay veces mandan el paciente o le hacen algún examen y lo mandan a uno, como que le van a, por no decirlo de otra forma, devolverle la visión, y es importante explicarle pues la patología a estos pacientes y los hallazgos que se encuentran. Se deben tener en cuenta las alteraciones retinianas y sus hallazgos para así realizar un diagnóstico adecuado y poderlo orientar. Entonces, pues, importante como tener estas imágenes en cuenta por si lo llegamos a ver y lo si hacemos un medicamento. Y la dosis, aunque la mayoría de presentaciones de toxicidad sean por dosis elevadas y el tiempo prolongado del medicamento, es importante tener en cuenta que no necesariamente la presentación de todos los pacientes es esta. Se debe hacer el seguimiento a los pacientes de forma continua, ya que vimos que algunos pacientes presentan a las 2 semanas el cuadro y otros años después. Esta es alguna de las referencias que se utilizó. Muchas gracias.
Hola, Katy. Creo que el profe tuvo que salirse porque no tenía buen internet. Ah, bueno. ¿A mí me escuchan más o menos? Sí, sí te escucho. Pues, pues bueno, primero felicitaciones a todos por estar aquí. Gracias porque no es fácil, ¿no? De todas maneras uno trata de concentrarse, pero es imposible ser indiferente pues a todo lo que pasa ahí. Y no es fácil incluso para ti haber hecho la presentación porque es que uno no se puede concentrar, o sea, nos está afectando directamente a todos. Cuídense mucho. Muy importante lo que dijiste al final y es preguntar, ¿no? Porque sí, o sea, es esperable que uno no sepa todos los medicamentos y uno no espera que ni siquiera el retinólogo se acuerde que la clorpromacina causa tal cosa porque es difícil, pero por lo menos uno tratar de que me suena que ese medicamento puede ser tóxico y saber dónde buscar. Eso siempre nos lo dicen en medicina, que lo importante no es sabérselas todas, sino saber dónde buscar, por lo menos sospecharlo. Y miren que los pacientes consideran que los medicamentos psiquiátricos no son medicamentos. Uno les pregunta y para ellos los medicamentos son el losartán, el enalapril y bueno, pero las cosas psiquiátricas y las cosas de quimioterapia son cosas que para ellos son como normales, entonces no son medicamentos, entonces siempre es muy importante pullar. Y muchas veces pasa que ellos dicen o tomo algo psiquiátrico o me hacen quimio, pero no recuerdan bien el nombre, pues porque son nombres difíciles y uno lo deja pasar y siempre pone antecedentes de quimio. Pero entonces sí es importante saber con qué le están haciendo la quimio o uno pone toma biológicos, pero qué biológico está tomando. Entonces tratar de ahondar un poquito más, así el paciente le toque llamar a la casa, buscar que le manden foto, pero sí, sí es cierto, yo también lo hago, uno lo toma como muy a la ligera, los antecedentes medicamentosos. Y ya, de resto muy bien. Tal vez alguien tenga algo más que comentar. Estuvo muy completa. Muchas